Les doy la bienvenida a este quinto video donde vamos a seguir desarrollando el tema dolo. En esta ocasión vamos a distinguir el dolo eventual de la culpa consciente. Si googleamos pueden toparse con este cuadro en el cual aparecen las tres manifestaciones del dolo que vimos en el video anterior, el dolo directo, el indirecto y el eventual, y las dos formas de la culpa consciente y la inconsciente. Como se advierte, la frontera entre culpa y dolo justamente la da la culpa consciente o con representación y el dolo eventual. Y en este cuadro, bueno, las diferencias que marcan no se dan en el primer nivel, porque en los dos casos hay conocimiento y en los dos casos se afirma que no hay voluntad, esto es, no se quiere el resultado, y la distinción la hacen en un segundo nivel de análisis, considerando que en la culpa consciente se confía en que no ocurrirá el resultado, mientras que en el dolo eventual se asume la producción del resultado. Llevado a un ejemplo de culpa consciente, podemos ver este caso en el cual hay un tirador experto con arco y flecha que, bueno, tiene que asestarle una flecha al sombrero de un parroquiano, confiando en que obviamente por su expertise no va a fallar, pero resulta que falla y lo lesiona. En ese caso habrá culpa consciente. En cambio, en un caso que los libros reproducen, que es el caso Lachman, un caso de 1911, se actuó con dolo eventual. El caso era también en una barraca de tiro. Un parroquiano le dice a otro que, bueno, le va a dar un dinero si le asesta un tiro a una chica que trabaja allí, que va a sostener una bola de cristal en la mano. Quien es desafiado sabe que no es un tirador experto y que tiene altas probabilidades de herir a la chica, pero bueno, decide que tomar la cosa como viene, porque si le sale bien, se va a ganar unos pesos, y si le sale mal, intentaría fugar. Efectivamente hace el disparo y hiere a la chica en la mano. En ese caso, asumió la producción del resultado. La cuestión es que para quienes sostienen la teoría de la representación o conocimiento, esto es, no exigen el elemento volutivo para el dolo, pueden llegar a la conclusión de que puede desaparecer esta distinción entre culpa consciente y dolo eventual, todo absorberlo el dolo eventual, de modo tal que la única culpa admisible sería la culpa inconsciente. No es esta la posición que van a seguir quienes siguen la teoría de la voluntad, esto es, exigen el elemento volitivo. En este caso, bueno, para el ejemplo que aquí venimos dando, la forma en el segundo nivel de análisis, asumir la producción del resultado de lo eventual, confiar en que no se producirá culpa consciente, bueno, es una de las formas de distinguirlos en una de las tantas teorías que hay al respecto. Lo que sucede cuando mantenemos la división entre culpa consciente y dolo eventual es que en caso de duda habrá que inclinarse obviamente por la culpa consciente. Como decía, es una de las teorías la que en este cuadro se consigna para la distinción entre dolo eventual y culpa consciente. Y hay varias. Hay tres teorías que pueden considerarse tradicionales, que son la teoría de la posibilidad, la teoría de la probabilidad y la teoría del consentimiento o la aprobación. Después aparecen teorías mixtas que combinan estas tres, y ahí podemos tener, por ejemplo, la de Cerezo-Mir, la teoría del contar con y el no confiar, la teoría de la resignación, conformación o asunción del resultado, que es la más difundida, la teoría de la indiferencia, de English, y la teoría de la no puesta en práctica de la voluntad de evitación, de Armin Kaufmann. Vamos a considerar a grandes rasgos cada una de estas teorías. Vamos a comenzar por las teorías tradicionales. En primer lugar tenemos la teoría de la posibilidad, también llamada teoría de la representación, para la cual, según Schroeder y Schmidhauser, el dolo eventual supone que el autor se representó la posibilidad de que suceda y sin embargo actuó. En este caso, solo va a exigirse para este dolo el elemento cognitivo. La crítica que se le hace a esta teoría es que amplía demasiado los supuestos dolosos, porque sacaría casos de la culpa consciente y las pasaría al dolo eventual. Bajo esa lógica, la crítica de quienes cuestionan esto van a decir que es injusto, que hay ciertos casos en los cuales debería reprimirse
el hecho a título de culpa, como culpa consciente, y por supuesto en la medida de que exista ese tipo penal como culposo. Aparece una segunda teoría, la teoría de la probabilidad, que bueno, exige un plus respecto de esto de la posibilidad, y es una teoría que con sus matices sostienen Belzel, Ross, Schumann y Puppe. Esta teoría de la probabilidad supone algo más que posibilidad. Y desde esta perspectiva habrá dolo eventual cuando el autor se representa el resultado como de muy probable realización. En cambio, actuará con culpa consciente, si bien se representó la posibilidad de ese resultado, pero con una probabilidad más lejana o remota. Esta es una fórmula de distinción que es bastante más precisa tal vez que la de la posibilidad en cuanto a cómo distinguir los casos, pero tiene una crítica, que hay una frontera muy difusa entre más o menos probable. No hay una forma de medir porcentajes de probabilidades. Y también va a tener como crítica que alguien puede estar representándose con alta probabilidad la producción del resultado, pero creer erróneamente que no se va a producir. Y para un sector doctrinario esto no sería justo que se penara a título de dolo eventual. Vamos a una tercera teoría, que es la teoría del consentimiento o aprobación, que sostiene Maurak y Sif. Para ellos, el dolo eventual supone que el autor se representa el resultado y lo aprueba o lo consiente. En cambio, actúa con culpa consciente cuando ese autor se lo representó al resultado, pero confió, aún negligentemente, que ese resultado no se iba a producir. La crítica que se le hace a esta teoría es que restringe el dolo eventual, porque queda equiparado con el dolo directo, considerando que el aprobar o consentir equivale al querer del dolo directo. Vamos a considerar las teorías mixtas o eclécticas que, como señalé, lo que hacen es combinar estas tres teorías tradicionales. Por un lado, toman la teoría de la posibilidad, la teoría del consentimiento y en algunos casos la de la probabilidad. Vamos a empezar por la teoría del contar con y el no confiar, que suscribe Cerezo Mir. Cerezo Mir va a decir que hay dolo eventual siempre que el autor, al realizar la acción, cuente con la posibilidad de realización del tipo. El contar con es contar con la posibilidad dentro de las teorías que antes vi. Y para él habrá culpa consciente si, pese a que contó con esa posibilidad, confía en que no se va a producir el resultado. Aparece así un elemento volitivo. La cuestión es que cuando confía en que no se va a producir es culpa consciente, pero cuando tiene en cuenta la posibilidad y no confía en la evitación del suceso, habrá actuado con dolo eventual. La segunda teoría mixta que vamos a considerar es la llamada teoría de la resignación, de la conformación o de la asunción del resultado, que es la más difundida entre los autores. Así, por ejemplo, la suscriben Ježek y Bingen, y también, en algún sentido, Roxin. Bajo esta teoría, el dolo eventual supone que el autor considera seriamente como alta probabilidad la realización del tipo, o sea que aquí suscribe la teoría de la probabilidad, pero no solo eso, sino que además se conforma o se resigna asumiendo ese resultado. Y en esta teoría lo que hay que tener en claro es que no es lo mismo conformarse que desear, aprobar o consentir, que es la teoría del consentimiento. Vamos a pasar a una teoría de la indiferencia que la sostiene English, y bajo la lógica que él propone, el dolo eventual se da cuando el sujeto tiene por buenas o recibe con indiferencia las consecuencias negativas que el hecho está causando. Y en cambio actúa con culpa consciente cuando el autor considera indeseables esas consecuencias negativas y por considerarlas indeseables tiene la esperanza de que no se van a producir.
Por último, dentro de estas teorías mixtas vamos a ver la teoría de la no puesta en práctica de la voluntad de evitación, que sostiene Armin Kaufman. Dentro de esta lógica, el dolo eventual se verifica cuando el autor, frente a la representación de la posibilidad del resultado, o sea, sostiene la teoría de la posibilidad, frente a esa representación deja las cosas que sigan su curso y no hace nada en contra. En ese caso, bueno, se deduce que actúa con dolo eventual porque se habría resignado al resultado. En cambio, si frente a esa representación de la posibilidad realizó esfuerzos para evitar que se produzca el resultado, y lo que ha hecho es con frecuencia posible del éxito, bueno, en ese caso habrá actuado con culpa consciente y no con dolo. En definitiva, se niega el dolo eventual cuando se demuestre una voluntad activa de evitar las consecuencias previstas como posibles. Y desde esa perspectiva ofrece una ventaja a esta teoría que facilita la prueba del dolo. Precisamente por esto es que esta teoría la suscribe entre los otros Edgardo Dola. Y el tema de la prueba del dolo, por supuesto que es un tema por demás complejo. Como el dolo no es un hecho, bueno, hay que hacer algún esfuerzo para poder acreditarlo. Y en este sentido, por ejemplo, Wilfried Hassemer sostiene que como un juez no puede observar el dolo, lo debe deducir de datos y esos datos son indicadores. Otra tesis sobre esto, bueno, es la tesis doctoral de Ramón Ragués y Vallés, que enuncia ciertas reglas para la atribución del conocimiento. Y otro esfuerzo en esta dirección es el que hace Volk, que considera que los elementos subjetivos tienen que ser reemplazables por construcciones objetivas. Así que todo el tema de la prueba del dolo es un tema por demás controversial. Ahora, volviendo a la distinción entre dolo eventual y culpa consciente, bueno, dentro de aquellos que sostienen la teoría del conocimiento o de la representación y no exigen el elemento volitivo, aparece, por ejemplo, Helmut Pfister, en cuya obra señala que hay una propuesta del eje Ferenda, o sea, modificar la ley para abandonar la distinción entre dolo eventual y culpa consciente y englobarlos en una única categoría. Y entonces, esa propuesta lo que señala es que habría dolo directo, temeridad, que incluye dolo eventual y culpa consciente, se borra esa frontera, e imprudencia, que deja solo en ese ámbito a la culpa inconsciente. Bueno, esto es una solución que desde lo dogmático parece muy práctica, pero tiene la contraindicación de que amplía los supuestos dolosos y lo que hace es generar más violencia estatal que, por supuesto, bajo la idea de última ratio del derecho penal está contraindicada, siendo que parece justo que ciertos casos se penen como delitos culposos, siempre que además esté tipificado ese delito culposo. Ahora, dentro de estas nuevas corrientes que no exigen el elemento volitivo, aparecen teorías modernas. Y así, por ejemplo, podemos encontrar las teorías de varios autores que no solo no exigen el elemento volitivo, sino que se mueven dentro del paradigma del riesgo. En este primer lugar encontramos a Jacobs, quien parte de la alta probabilidad de que se produzca el resultado para que exista dolo eventual, pero le suma además un plus que es un juicio de valor. En ese sentido, él considera que ese dolo eventual se da cuando el sujeto juzga en el mismo momento de la acción que la producción del resultado lesivo es una consecuencia de su accionar probable, además altamente probable. En esta misma línea de teorías modernas se inscribe Herzberg, quien lo hace a través de la teoría objetivada de tomarse en serio, considerando que el dolo eventual supone que el sujeto se percató de un peligro y que de ese peligro debe ser tomado en serio. Y como sigue una teoría objetiva, dice que ese peligro que debe ser tomado en serio, de donde se deduce que hay peligros que no es necesario tomar tan en serio,
como es objetivada, se debe deducir de datos objetivos. Y algún aspecto de esta teoría de Herzberg la toma Fritsch, porque Fritsch considera que hay dolo eventual cuando hay conocimiento del riesgo no permitido, por eso estamos dentro del paradigma del riesgo, y además cuando el sujeto se tomó en serio el peligro, tomando entonces alguna herramienta de las que nos propone Herzberg. Pero Fritsch hace su válvula de escape porque sostiene que si el autor dijera que por esta u otra razón estima que no puede pasar nada, o sea, no se va a dar ese resultado, para Fritsch esto supone culpa consciente, con lo cual aún por un elemento volitivo dentro de este paradigma del riesgo, sí mantiene esta diferencia entre dolo eventual y culpa consciente. Bueno, para terminar, lo que quiero mencionar es que en definitiva, en esta exposición, la intención fue mostrar la diversidad de teorías que existen sobre este tema, en un tema tan controversial, que no queda, por supuesto, agotado de ninguna manera, y por eso los invito a seguir estudiando. Los espero en la próxima. Muchas gracias.